Hola hermanos, como ustedes saben, estamos dando un sermón una serie del libro de Gálatas. La última vez quedamos en Gálatas 2 del 1 al 15, hoy vamos a continuar del 15 hasta el 21. Antes de cada sermón mío, siempre le voy a dar un resumen de lo que hemos visto, de qué trataba el libro o trata el libro de Gálatas. De que después que Pablo predica el evangelio a los hermanos en Galacia, él se retira, llegan unos judíos cristianos que Pablo más adelante dice que eran falsos y tratan de perturbar y pervertir el evangelio, dice Pablo. ¿Cómo lo hacían? Ellos decían que, aparte de creer en Cristo, porque estos hermanos creían en Cristo, ellos sabían que Cristo existía y eran cristianos, pero ellos decían que no era suficiente las obras de Cristo, sino que se tenía que añadir obras como de la ley y completar la salvación con las obras de la ley. En sí querían judaizarlos, querían tener a Cristo y las obras de la ley. También ellos menospreciaban a Pablo, y Pablo le escribe a Gálatas en el primer capítulo. Pablo le escribe a Gálatas en el primer capítulo que su mensaje también es un mensaje que viene del cielo, que fue dictado por Dios mismo, por Cristo mismo. Pablo fue enseñado por Cristo mismo, que también le menciona su conversión y que esos hermanos sabían cómo fue la conversión de Pablo. Estaban muy familiarizados con lo que Pablo era. Y también en el capítulo 2, que fue el sermón pasado, Pablo le dice que también que cuando subió a Jerusalén, fueron 2 oportunidades que subió a Jerusalén, en estas 2 oportunidades, Pablo cuando se reúne con los líderes de Jerusalén, eso también tienen que tomar en cuenta ustedes, que hay 2 líderes, está la iglesia en Jerusalén y está la iglesia en Antioquía. Pedro, Juan y Jacobo eran líderes de la iglesia de Jerusalén y predicaban a los judíos cristianos allá, y Pablo era predicador de los gentiles. Entonces, Pablo sube a Jerusalén, y cuando sube resulta ser que estos líderes, Pedro, Juan y Jacobo, no tenía diferencia, o no había diferencia entre el mensaje que estaba dando Pablo y el mensaje que estaba dando Pedro. E incluso apoyan a Pablo, diciéndole que sí, que estaban de acuerdo con lo que él estaba predicando. No hubo una división, y Pablo le dice en Gálatas 2, es eso, que lo que ustedes consideran que tienen reputación estaban de acuerdo conmigo. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 2. Pero en su defensa, Pablo también menciona algo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Pedro, uno de los líderes de Jerusalén, estaba haciendo algo bastante malo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Bueno, que Pedro habitualmente comía con los gentiles. Pero cuando venían unos hermanos de Jerusalén, Pedro se retraía. Un predicador dice que es como lo que uno hace cuando va a una fiesta y quiere venirse de escondidas sin que nadie se entere. Eso lo estaba haciendo Pedro. Pedro comía con los gentiles cristianos, pero cuando venían hermanos de Jerusalén, se trataba de retraer, como para que no se dieran cuenta qué es lo que estaba haciendo Pedro. Le expliqué también acerca de por qué los hermanos los cristianos judíos no aceptaban a los gentiles, y eran porque habían unas leyes que aparecen en el Levítico, donde hace una división entre lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer. También habían unas leyes humanas de lavarse las manos, y esta serie de cosas se terminó siendo algo cultural para los judíos y no querían aceptar, y había segregación entre los hermanos gentiles y hermanos judíos cristianos. El problema, o por qué Pablo hacía todas estas cosas. Bueno, las escrituras mencionan que Pedro hacía estas cosas por miedo. ¿Cómo por miedo? Porque tenía miedo a que a los judíos cristianos de Jerusalén no lo vieran comiendo con los gentiles. Pedro sabía qué es lo que estaba haciendo, porque Pedro tenía en su conciencia que la comida nada era, que lo que él hacía estaba bien. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo en una visión, como les comenté también en el sermón pasado, donde Dios le dice que todo lo que Dios limpia no sea impuro, no es impuro.
Entonces Pedro, con ese conocimiento, sabe que él puede comer con los gentiles, incluso lo hacía, comía con los gentiles. ¿Qué también hacía Pedro? Pedro estuvo en un concilio donde se llegó al acuerdo en que los gentiles no se debían inquietar y no se debían llevar a cumplir la ley. Eso está en Hechos 15. Pedro también es guiado por el mismo Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces Pedro estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Pedro está cayendo en una hipocresía al no comer con los gentiles cuando venían los hermanos cristianos de Jerusalén. La Escritura dice que lo hacía por miedo. Entonces Pedro estaba actuando de una manera hipócrita. Como conclusión también les dije que tenemos que ser congruentes con nuestra profesión y no ser hipócritas. Que si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que comportarnos como cristianos. Y eso es lo que Pedro no estaba haciendo. Como le dije, Pedro sabía que se podía comer con los gentiles, pero cuando venían otros hermanos, no hacía lo que era habitual, lo que él mismo hacía habitualmente. También le dije como conclusión que había que evitar segregar en la iglesia. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Como había como una pequeña división entre judíos cristianos y gentiles, Pedro estaba como segregando. Y no solamente allí, creo que en Hechos 11 también aparece, en Corintios 11 aparece también una segregación entre hermanos ricos y hermanos pobres. Cuando se hacían las fiestas que se llamaban ágape o cenas del Señor, los ricos estaban de un lado y los pobres estaban de otro lado y estaban segregando hermanos. Leamos Gálatas del 1 al 14, que fue el sermón pasado. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese fue el sermón pasado. Pablo no solamente tenía que tratar con estos judaizantes, sino que también tuvo que oponerse al apóstol Pedro, uno de los grandes pilares de la iglesia primitiva. Pablo cuenta cómo se había opuesto a Pedro en Antioquía. Y allí mismo, por su ejemplo, había estado guiando a otros al legalismo. La misma verdad del Evangelio estaba en juego. Nuestro sermón va a empezar hoy desde el 15 hasta el 21. Leamos el 15 hasta el 21. Dice, nosotros, Pablo sigue en su defensa contra Pedro, contra lo que estaba haciendo Pedro. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No he deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo continúa su defensa y empieza con el versículo 15 diciendo, 15 y 16 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pablo está diciendo, yo soy un judío y no soy gentil, igual que ustedes. Y he creído que somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Continúa en el versículo 16, que para los comentaristas está en el corazón del libro de Gálatas. Aquí empieza una doctrina que es la justificación por medio de la obra de Cristo. Se menciona 3 veces en este versículo que somos justificados por la fe en Jesucristo y 3 veces de que no somos justificados por las obras de la ley. Acompáñenme a leerlo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Martín Lutero también da un comentario acerca de, porque aquí este versículo habla de la doctrina de la justificación, y Martín Lutero dice que la doctrina de la justificación es el artículo donde la iglesia se sostiene o se cae si fallas en no creer la justificación por las obras de Cristo. Muchas veces en los sermones que yo he dado, yo les he dicho que un problema bastante grande, no solamente en la iglesia, sino a la humanidad entera, es que no conocemos quién es Dios y no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Que no conocemos la santidad de Dios y qué es lo que está demandando Dios a nosotros. Dios está demandando perfección. Y el humano no cree que es tan malo. Las personas o la raza humana no tienen idea, ni la menor idea de cuán santo es Dios. Y no tienen la menor idea de cuán pecaminoso y apartado de Dios estamos. Mire, por esta misma razón de que el hombre no se conoce a sí mismo y que no conoce a Dios, es por eso que las personas creen que pueden ser justificados delante de Dios por sus obras. Porque las personas no saben cuán malos son. El hombre falla al no entender por su propio esfuerzo que jamás podrá. El hombre falla al no entender que por su propio esfuerzo que jamás podrá hacer desaparecer su culpabilidad y conseguir la paz. A través de los años el hombre siempre ha tratado de justificarse. Mire, han tenido esfuerzos acérrimos por guardar la ley como eran los judíos. Ellos trataban de cumplir la ley para agradar a Dios. Pero no solamente eso, también la historia demuestra que las religiones a veces practicaban tortura física, que a medida que cometían pecados se rayaban su cuerpo. E incluso los católicos que hacían, escalaban unas escaleras en Roma para librar a las almas de sus familiares del purgatorio. Hacían penitencias. En Venezuela se ve muchísimo en Semana Santa, hombres se visten de morado, no sé si aquí hacen lo mismo, hombres se visten de morado y cargan una cruz representando el Nazareno. Ellos hacen sus promesas y resultan ser que después terminan prometiendo cosas así y hacen penitencia, como cargar cruces o vestirse como Jesucristo. También la antigüedad menciona, las religiones hacían sacrificios para aplacar la ira de los dioses. Los incas eran unos de ellos. Invocar ángeles y santos para interceder por ellos, también en Venezuela que se practica, no sé también si es aquí, invocan a María para que ruegue por los santos o por los muertos. No sé si aquí es lo mismo. Lo que les quiero decir es que, mira, siempre el ser humano, al no entender la santidad de Dios y al no saber quién es, siempre está como con esa inseguridad de cómo hacer para quitar su culpa. Y se equivocan. Porque el ser humano es demasiado malo y no tiene ninguna oportunidad para llegar al cielo. También se vio muchísimo en la antigüedad las compras de indulgencias. ¿Conocen eso? Vendían la salvación. Roma necesitó construir una capilla. ¿Y qué hicieron ellos para recaudar fondos para la construcción de la capilla? Vender la salvación. Imagínense ustedes, la salvación se vendía en un tiempo. Y es que no tenía dinero, no sé cómo hacía. Ya, hermano. También las misas. También es algo que se practica muchísimo. Hacían que las misas liberaban a las almas del purgatorio. Hacerse miembro de algún movimiento también el hombre lo hizo. Y todas estas cosas fueron sin éxito. Ninguna cosa que pueda hacer el hombre por su propio esfuerzo va a lograr la gracia de Dios hacia él. Es extraño y fastidioso pensar en cómo la humanidad rechaza lo que Cristo está diciendo. Cristo le está ofreciendo una oferta gratuita. El Cristo le dice, ok, mira, síganme a mí, que la salvación es gratuita, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el hombre que dice con todo esto, con todas sus religiones y con todo esto, no quiero nada que ver, prefiero lo imposible. Y es lo que estos judíos estaban haciendo. Pablo le predica a los judíos la salvación que es por gracia y ellos dicen no queremos la salvación por gracia. Ellos, bueno, al principio creyeron, ellos porque eran cristianos, ellos al principio creyeron y dijeron, no, sí, perfecto, Cristo nos otorga la salvación. Realmente su yugo es ligero. Pero al tiempo vienen unos hermanos judíos y le dicen que no era suficiente Cristo y empiezan a guardar la ley. Entonces, esto se vuelve como fastidioso porque eran hermanos cristianos. ¿Cómo ellos van a intentar cumplir algo que ellos saben que no pueden cumplir? Dios les ha hecho una oferta gratis, que es grandiosa, es de llevar un yugo que es fácil, una carga ligera, y el hombre prefiere un camino de salvación que no solo es imposible, sino que también es una carga pesada.
Le están diciendo a Dios que no prefieren lo que es fácil ni ligero, sino algo que es imposible. El hombre o estos judíos que querían guardar la ley estaban tan equivocados que se creían capaces de obedecer más de lo que ellos pueden. Eso también es algo que está arraigado en el hombre. Nosotros comprometemos, hacemos promesas que no sé si el hombre no sabe, pero a veces no puede cumplir. Somos muy imprudentes en eso. Un predicador decía que es como una dieta. El hombre decide, voy a guardar una dieta por un año y me voy a restringir de alimentos, y ellos la rompen. Es muy difícil que una persona la cumpla. Se prometen obedecer más de lo que pueden. Eso está tan arraigado en el hombre, y en las 2 semanas ya no pueden obedecer una dieta que él mismo escogió, que él mismo se restringió y que no tiene nada que ver con lo moral. La rompen. ¿Por qué? Porque creen que pueden obedecer más de lo que ellos pueden. Lo mismo pasa con la ley de Dios o con satisfacer las cosas de Dios. Obedecer más de lo que podemos está arraigado en la cultura del ser humano, y mucho menos si vamos a cumplir algo que tiene que ver con la moral. Los Gálatas ya habían entendido y creído el Evangelio por gracia y la salvación. Volvieron a creer otra vez que era necesario obedecer las obras de la ley para completar su salvación. Es decir, yo quiero abrazar aquello que no podía cumplir. Hermanos, si ustedes están aquí tratando de agradar a Dios por medio de sus obras, y yo vengo y te presento que la salvación es por gracia y tú lo crees, para mí va a ser bastante bien y satisfactorio. Pero si yo al tiempo te veo a ti tratando de agradar a Dios por medio de tus obras, yo te digo, oye, qué confundido estás. ¿Cómo vas a tratar de obedecer algo que tú no pudiste cumplir? Y Pablo está queriendo abrirle los ojos a los hermanos, diciéndole eso. ¿Cómo ustedes quieren abrazar algo que ustedes mismos saben que no pueden cumplir? Lo que voy a predicar aquí es la justificación. Yo sé que es algo bastante básico y que todo reformado lo sabe, pero es necesario. La ley es el conjunto de los mandatos de Dios y el carácter de Dios. Dios reflejó quién es Él a través de lo que era la ley de Dios. Violar o transgredir la ley de Dios, ya sea un poquito, te hace culpable de todo. ¿Saben eso, cierto? Sí. Pero vamos a verlo en Santiago 2:10. ¿Qué significa desobedecer un mandato de la ley de Dios? Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Quiero que piensen en acerca de los 10 mandamientos. ¿Qué dice Santiago? Que cualquiera que ofende o no puede cumplir un punto de la ley, se hace culpable de todo. Una sola vez. De modo tal de que el hombre solamente tiene una sola oportunidad, y una pequeña oportunidad. Si tú fallas en una oportunidad de no cumplir la ley de Dios, estás mal. Debes ser castigado, la condenación de Dios tiene que caer sobre ti. Eso es lo que demanda la ley. Entonces, como le digo, es algo básico, pero es bueno repetirlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa desobedecer la ley de Dios? Bueno, transgredir la ley de Dios es declararle la guerra a Dios, traicionarlo, es decirle que no queremos tu ley, no queremos guardarla. Es una rebelión cósmica, porque estamos traicionando o desobedeciendo al Creador y al ser más inteligente que puede existir. Le estamos declarando la guerra cuando no cumplimos sus mandatos. Le voy a resumir lo que es un poco lo que era la ley. Dios dice que tenemos que amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. ¿Qué significa eso? Amarlo tan perfectamente que a la hora de pecar, tú ames más a Dios que tu pecado. Eso significa que en el momento cuando tú seas tentado, tú no peques, porque tu mente va a reaccionar y va a decir, no, yo amo a Dios y no quiero cometer estos pecados. Esto significa la ley. Ya por ese lado estamos mal. Ya eso es una de las cosas, y ya por ese lado estamos mal. Casi nunca, quizás evitamos no cometer la maldad, es porque sabemos que va a tener consecuencias, pero nunca por amor a Dios. La Biblia dice que no tendrá dioses ajenos. Dios, que no tendrás ídolos en tu corazón. Dios no va a estar en el segundo lugar, sino en el primer lugar. Ese es el primer mandato. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano, que en el hebreo significa no vaciar el nombre. ¿Qué significa también esto? Que tienes que honrar el nombre de Dios en todas las cosas que tú hagas. ¿Qué significa honrar el nombre de Dios? Bueno,
en escuchar su palabra, predicar su palabra, en no menospreciar las cosas de Dios. Que cada cosa que haga lo honre. Honrar cada mandato de Dios. Eso significa también no tomar el nombre de Dios en vano, que es no vaciarlo. No matarás. Muchos dicen, ok, no matamos, nos salvamos de esto, no somos unos asesinos. Pero la ley que implica letra y espíritu. Que también significa, ok, físicamente tú no matas a una persona, pero la Biblia dice que si odia a tu hermano en su corazón, viene a ser un asesino. ¿Por qué? Porque ¿qué implica el mandato no matar? Respetar o honrar la dignidad humana. De modo tal de que si tú le haces algo a tu hermano, ya sea teniendo la envidia, estás aborreciendo la vida. Eso significa también no matar o no odiar a tu hermano. Ni siquiera lo mencionó Daniel en su prédica, que es no caer como en un chisme contra tu hermano. No adulterar, no codiciar, no mentir. El adulterio, nosotros los hombres, no significa que, o sea, la letra dice, físicamente tú no te puedes acostar con otra mujer que no sea tu esposa. Pero también la Biblia dice que la ley del espíritu, que si tú codicias a una mujer dentro de tus pensamientos y dentro de tu corazón, viene a ser un adúltero. No mentirás a tu prójimo, no codiciarás su casa, su carro, su esposa. Yo creo que ya por todas esas cosas que le dije ya estamos fritos, ¿cierto? Ya no tenemos ningún tipo de oportunidad delante de Dios. Transgredimos la ley de Dios y merecemos ser culpables. Como le dije, Santiago dice que si uno de estos mandamientos no lo puedes cumplir, ya te hace transgresor de todo. Pero esto no queda aquí. Si ya con esto estamos mal, esto no queda aquí. ¿Por qué? Porque tenías que circuncidarte, tenías que participar en las ceremonias judías, llevar animales, dar diezmo de todas tus siembras, tenías que guardarte de no comer alimento, que es lo que estaba haciendo Pedro, no podías contaminarte y comer por lo menos cerdo. Y yo te muestro todo eso y yo te puedo decir, ve y cumple la ley y dime si puedes hacerlo. Bueno, pero no solamente eso, sino que Dios también veía, como el libro de Malaquías ves, la motivación del corazón, porque había muchos que cumplían la ceremonia, pero cuando ofrecían algo delante de Dios no se lo ofrecían con corazón, sino que menospreciaban la ceremonia de Dios. Entonces Dios, aparte de que todos estos mandatos tienen que cumplirlo, también ve los motivos y las intenciones del corazón. Muchos pueden estar aquí su mente en otros lados y sus corazones ni siquiera están derechos delante de Dios. Y ellos pensaban que podrían guardar todas esas cosas. Por eso les digo, la necesidad más grande que nosotros tenemos es de conocer quién es Dios y cuáles son sus demandas y de conocernos a nosotros mismos. Porque si tú te conoces a ti mismo, yo sé que tú vas a entender que es difícil obedecer las cosas de Dios. No nos engañemos. Y ahora sabiendo todas estas cosas, yo te digo, ven y cumple la ley. Y eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, ustedes quieren agradar a Dios por medio de las obras. Bueno, les voy a explicar lo que es ser justificado por la ley. Y conociendo todas estas cosas, vayan y cumplan la ley, a ver si pueden. No solo eso, hay algo que es la naturaleza del hombre desde que Adán peca, desde que Adán pecó. Y dice Romanos 8:6 que el hombre no se somete a la ley de Dios y tampoco puede. O sea, que el hombre ni siquiera puede. Y si pudiera, tampoco quiere. Es imposible. Lo voy a leer textualmente, Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que es imposible para el hombre obedecer las cosas de Dios. Entonces ustedes me pueden decir, ok, pero nosotros tenemos la intención de sujetarnos a la ley de Dios. Bueno, la Escritura dice que no se sujetan a la ley de Dios y que también es imposible, dice que tampoco pueden. Qué verdad más grande, ¿verdad? Que cómo nosotros podemos forzar a una persona a obedecer las cosas de Dios. Analicen eso. Y ahora Pablo le está diciendo, oye, le presenté a Cristo que es un yugo fácil y ustedes quieren obedecer algo que ustedes saben que es imposible. Conózcanse, entérense quiénes son ustedes realmente. No se pueden sujetar a las cosas de Dios. Ya nosotros a esta altura sabemos que necesitamos una regeneración o una nueva vida para obedecer lo que para nosotros antes era imposible. Y con esto no quiero decir que no vamos a pecar, sino que ya el pecado no lo vamos a ver como algo de la cual disfrutamos, gozamos, nos deleitamos.
Es algo totalmente diferente. Pecamos, pero realmente duele pecar. No queremos pecar. Esa es la verdad. ¿Qué pasa con estos hermanos que querían ser justificados por medio de la ley de Dios? Hay dos cosas importantes que suceden. Primero, terminan menospreciando el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Y también le quitan honra a Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el sacrificio de Cristo no es algo que sea completo o suficiente, sino que quieren agregarle otra cosa más para cumplir su salvación. Y cuando tú quieres añadir algo a la salvación, le resta gloria a Dios y le resta gloria a Jesucristo. Eso también sucede cuando Dios por toda la Escritura menciona que la gloria tiene que ser de Él. E incluso menciona que los creyentes, Él los escoge como persona menospreciada para que todo el poder y la gloria sea de Él. Para que no venga a ver un inteligente y decir, yo creí porque soy inteligente. No, Dios está evitando eso. Dios está evitando que el ser humano le quite gloria a Él. Todo lo que acabo de describir y todo lo que les acabo de decir acerca de la ley, la ceremonia, los ritos alimenticios, los motivos del corazón, todo eso lo cumplió Cristo por nosotros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Todo lo que ustedes necesitaban, Cristo lo cumplió por ustedes. Mira, la calamidad más grande que puede llegarle a un hombre no es la pobreza, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la cárcel, ni siquiera. Nuestra vida terrenal siempre trata de evitar eso. Evitar caer en la cárcel, evitar la pobreza, evitar la muerte, pero eso no es la más grande calamidad. Su necesidad más urgente no es el quitar cualquiera de estos males, no. Su insoportable maldición consiste en que por naturaleza somos hijos de ira delante de Dios. El ser humano no tiene paz sino una horrenda expectación de juicio, de tal forma que ni siquiera pueden gozar plenamente de las bendiciones naturales que Dios derrama sobre él. Lo que necesita, más que ninguna cosa, es que su culpabilidad delante de Dios sea quitada. Esa es la necesidad más grande del hombre. El hombre no necesita la fórmula para la pobreza, para la juventud, para evitar la cárcel, para evitar el sufrimiento. No, el hombre necesita es que no tenga culpa delante de Dios. Esa es la necesidad más grande del hombre. ¿Por qué? Porque también sabemos que vamos a morir algún día, y si la Biblia no se equivoca, y estoy seguro que no se equivoca, va a haber un juicio donde tú vas a rendir cuenta por cada una de tus obras. Y de ahí para adelante es lo que verdaderamente importa, porque es una eternidad que no va a tener fin. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Conociendo esta verdad del hombre, bueno, ¿cómo hacemos para no ser culpables delante de Dios? Eso debería ser nuestro problema más grande. ¿Cómo quitar la culpabilidad de Dios sobre nosotros? La justificación, como habla el versículo 16, como un acto judicial de Dios, no descansa en las obras del hombre, sino únicamente en la gracia soberana de Dios en Cristo. Sola la obra mediadora consumada por parte de Cristo provee la base legal en virtud de la cual la justificación del hombre llega a ser posible y también un hecho real. Cristo satisfizo completamente las demandas de la ley de Dios, no solo pagó nuestras deudas, sino que también rindió la obediencia que nosotros debíamos. Ustedes han escuchado lo que es la doble imputación. Cristo toma lo que no es de Él, que es el pecado de cada uno de nosotros, de su pueblo, y coloca en ti lo que Él gana por su obediencia, por su muerte y por su resurrección. Eso es la doble imputación. Quita lo que no es de Él, que es tu pecado, y coloca en ti lo que no es tuyo, que es su justicia. De modo tal de que ahora el creyente puede presentarse justo delante de Él. Como le acabo de decir, ¿cuál es nuestra necesidad? Ser justificado delante de Dios. ¿Puede el hombre intrínsecamente por él mismo llegar a cumplir las demandas de la ley? Es imposible por lo que le acabo de escribir. Fallamos en uno solo. Tenemos una sola oportunidad y la perdemos. Hay un ejemplo bastante claro en la Escritura que es Adán y Eva. Adán y Eva estaban en un estado perfecto, ¿cierto? Ellos no tenían pecado, no existía en ese momento. Y ellos también, Dios les presentó una ley para que la guardaran, y ¿qué hicieron? En su estado de perfección desobedecieron a Dios. Mucho menos nosotros, que estamos en un mundo caído, que por naturaleza, como les mencioné también en el sermón de la bondad, que nosotros somos malos, que a veces hacemos cosas buenas, vamos a querer nosotros o vamos a poder cumplir la ley. Es imposible, hermano. Y como le acabo de decir, esto es bastante bueno refrescarlo. Yo sé que esto es bastante común entre los reformadores, la justificación, pero esto es necesario. Conocer de que ningún hombre puede ser justificado delante de Dios y no hay una manera de redimirnos ante Dios.
hay un versículo en la Escritura que es bastante bueno, que nos ayuda también a conocer, y es que la palabra dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Lo han leído eso? ¿Y cómo que creyó Abraham y le fue contado por justicia? Bueno, tuvo fe en lo que es la promesa de Dios y Dios lo justificó a él. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros creemos en Cristo, somos justificados por medio de la fe. ¿Por qué esto se resalta de Abraham? Porque Abraham fue justificado antes de que existiera la ley de Moisés. Y Pablo siempre trae a memoria esto, como que judíos, ustedes que quieren obedecer la ley, y ustedes conociendo que la necesidad del hombre es ser justificado. Pero ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Por la ley? Pues no, sino por obedecer o por tener fe en las cosas de Dios. Por la fe creyó Abraham y fue contado por justicia. Y fue mucho antes de que existiera la ley de Dios. Mire, Juan 1:18 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Cristo. O sea, Dios, por eso les digo, Dios le está ofreciendo al mundo algo que es totalmente gratis, pero el mundo en no conocerse a sí mismo quiere alcanzar la gloria o quiere alcanzar el reino de Dios por sus propias obras, que es totalmente imposible. La importancia de aprender la justificación, hermano, ha sido bastante importante. ¿Qué dicen los teólogos? Si tú quitas la justificación de la iglesia, se caen todas las demás doctrinas y vamos a tener una religión humanista, tratando de alcanzar algo que va a ser totalmente imposible. Por eso es que hay que entender bien lo que es la justificación, enseñarla y grabarla siempre en nuestras mentes. El hombre es malo, hermano, pero Dios nos justifica en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Y las cartas paulinas siempre tratan de eso. Le digo un comentario. La justificación es el alma del cristianismo y la fuente de todo consuelo y santificación. El que se equivoca en esta doctrina se equivoca para su destrucción eterna. Si tú no entiendes lo que es la justificación por medio de Cristo, hermano, tú no puedes ser salvo. Porque si tú crees que vas a ser salvo por las obras, créeme que te vas a perder. Por eso es que esto es bastante importante. Si tú crees que ojalá llegue el momento que yo pueda creer en el último instante. O sea, tiene sentido eso, pero estás haciendo de tu fe una obra y no es así. Cristo es el objeto de esa justificación y tú tienes que abrazar eso. Pablo dice también en el primer capítulo que maldito aquel que no creyera en el evangelio puro en el evangelio puro. ¿Qué significa esto? Que si estos hermanos judíos querían añadir obras a la justificación, pues terminan siendo malditos porque no confían en la fe de Jesucristo. Vuelvo al libro de Gálatas. Entonces tenemos en el versículo 15 y 16. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Continúa con el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Pablo está diciendo, vamos a leer 17 y 18, dice, y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo en su lógica está tratando de convencer a estos hermanos por lógica y por inteligencia. Dice, si los judíos cristianos apoyan a Cristo, más las obras de la ley, entonces los que tratan de ser justificados solamente por Cristo están mal. Pablo le está llevando como a eso. Ok, hay dos opciones. Cristo más la obra de la ley y la que planteo yo, como si Pablo se estuviera levantando diciendo, y la que planteo yo que son la fe en Cristo nada más. Si ustedes dicen que ser justificado es Cristo más las obras de la ley, yo que digo que solamente se justifica por Cristo, estoy mal. Y si yo estoy mal, ¿es Cristo un ministro de pecado? ¿Pueden entender eso?
Hay dos opciones: Cristo más las obras de la ley y Cristo solamente. Pablo dice, si ustedes creen que no somos justificados por las obras de la ley, que no somos justificados por la fe en Cristo nada más, entonces yo estoy mal y entonces viene a ser Cristo un ministro de pecado. Pablo responde, no, en ninguna manera. Cristo no es ningún ministro de pecado. 1000 veces no, dice Pablo. Los malvados son ustedes. Y dice que los transgresores son ustedes en el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Miren, recuerden que ellos eran cristianos, habían creído en la salvación por gracia. Y ahora ellos se están volviendo a creer y cayendo en las obras de la ley. ¿Qué es lo que significa esto? El evangelio era predicado por Pablo, derribó las paredes, la demanda de la ley, la pared que separaba a los gentiles de los judíos. Y ellos querían volver a construir estas cosas. Por eso en los versículos 17 y 18 Pablo dice, miren, si yo predico y creo que la salvación es solamente por Cristo, no estoy mal, los transgresores son ustedes. Que ustedes quieren volver a edificar las cosas que ya destruyó Cristo. ¿Cuál fue la cosa que destruyó Cristo? La pared intermedia que había entre los judíos y los gentiles. Y si ustedes quieren volver a reconstruir y volver a obedecer la ley, ustedes son los malvados, no soy yo. Ustedes quieren volver a edificar algo que ya se tumbó y no está bien. Los transgresores son ustedes. El transgresor no es el que se aparta de la ley para correr a Cristo a justificación, no. El transgresor es aquel que sale de Cristo para justificarse por medio de las obras de la ley. Esto es un verdadero transgresor. Versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Esta interpretación, mire, hermano, de verdad hay muchas interpretaciones acerca de los versículos 16 en adelante hasta el 19. Y no es fácil tratar de explicar eso, porque yo me enredo muchísimo. Porque Pablo dice aquí que yo por la ley soy muerto. Yo como creyente les puedo preguntar a ustedes, ¿qué significa a ustedes estar muertos para la ley? Porque la demanda de la ley, si ustedes leen Romanos 7.1, dice algo bastante interesante. El mismo Pablo dice que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Entonces Pablo aquí también menciona que nosotros estamos separados o muertos a la ley. ¿Cómo tú puedes familiarizar eso? Si la ley te domina a ti mientras tú estés vivo. Dice el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. También acerquémonos a Romanos 7. Vamos a encontrarle más sentido en Romanos 7. 7.1. Solamente el 1. Dice así, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. La ley es tu Señor mientras tú estés vivo. Va a ser tú como que tiene dominio sobre ti. Y Pablo en Gálatas menciona que no estamos bajo la ley. ¿Cómo se puede entender esto, hermano? Y esto es bastante importante. Pablo también en el capítulo 7 de Romanos hace una analogía en cuanto al matrimonio. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que tener un solo Señor. O tienes la ley o tienes a Cristo. Si tienes la ley no puedes tener a Cristo. Y si tienes a Cristo no puedes tener la ley. Entonces Pablo dice que tú no estás bajo la ley sino bajo Cristo. Y Pablo da una analogía para que nosotros podamos entender que es la del matrimonio. ¿Cómo es esto? La mujer está sujeta a su marido mientras ésta vive, ¿cierto? Y la mujer no se puede unir a otro hombre al menos que el hombre muere. Cuando el hombre muere, la mujer queda libre y puede sujetarse a otro señor. Lo mismo pasa con la ley. Cristo no puede ser tu Señor si tú estás bajo la ley. Tú tienes que morir a las demandas de la ley, que por supuesto la demanda de la ley es, si tú pecas, tú tienes que morir. Si tú mueres a eso, ya tú puedes estar libre para unirte a Jesucristo. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es posible que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo Dios? Si tú necesitas morir, porque esas son las demandas de la ley. ¿Alguien lo sabe? Dime si pueden darme la respuesta. ¿Cómo es posible que tú ya no estés bajo la ley cuando la ley te demanda que tú tienes que morir
y que el mismo Pablo dice que ya tú no estás bajo la ley y que tú estás bajo Dios, bajo Cristo. Si la ley demanda que tú tienes que morir, ustedes ninguno acá ha muerto. Y Pablo también le da la analogía del matrimonio. Para que tú te puedas unir a otro señor, tú tienes que morir tu primer señor, que es la ley. La respuesta la dice Pablo también en Romanos 7 cuando habla del matrimonio. Y es que la muerte de Cristo es tuya. Esa es la respuesta. Cristo es tu representante. Tú estás unido tanto en Cristo por la fe que la muerte que tú tenías que sufrir la sufre Cristo. De modo tal de que esos deseos pecaminosos tuyos ya se cumplen en la muerte de Cristo. Y ya tú no le des las demandas de la ley, ya están cumplidas. Y ahora tú te puedes unir al Señor. Por eso es que él hace una analogía del matrimonio. Le damos 7.1 hasta el 6 para que ustedes le puedan tener la idea de lo que es la justificación por ley, como es la justificación por medio de Jesucristo. Dice, ¿acaso ignora, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ustedes pueden entender esto, ¿cierto? La mujer se puede unir a otro hombre si el hombre muere, si su esposo muere. Pero mientras el esposo esté vivo, no se puede unir a otro hombre. Así que, si en vida del marido se uniere a otro hombre, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esa es la respuesta. Ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que no sean de otro. Para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. ¿Cómo que por haber muerto? Bueno, porque Cristo murió por nosotros. Para aquellos que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Continuamos con Gálatas. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Cuando tú te unes con Cristo, todo lo que hace Cristo es dado a ti. Si Él murió, pues tú moriste también. Si Él resucitó, pues tú también resucitaste. Y todo lo que logra Cristo ni siquiera es para Él mismo, sino para su pueblo. Esta es la respuesta. Dice, con Cristo estoy en el versículo 20 de Gálatas. Volvemos a Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La ley ya no tiene derecho sobre nosotros, hermanos. El que es un creyente o el que confía en las obras de Cristo, la ley no tiene ningún derecho sobre ti. Porque ya tú moriste a la ley por medio de Cristo y por la medio de la fe en Cristo. No hay nada que la ley te demande. Mira, la ley no es mala realmente. La ley es buena. Los malos somos nosotros que no podemos cumplirla. Pero ese deseo de querer cumplir la ley ya no está o ya no debería estar. Porque Cristo la cumplió y obedeció perfectamente para dártela a ti. Todo lo que es imposible para nosotros, que es cumplir la ley, Cristo la cumple por ti. Por eso le hablo de imputación. Cristo te da esa obediencia a ti. Y lo que nosotros necesitamos para satisfacer la ira de Dios o para poder entrar al cielo, Cristo lo hizo y es dado a nosotros. Y eso es la justificación y lo que se conoce como imputación. Legalmente ya estamos libres, porque ya Cristo pagó por nuestro pecado. La ley no puede ser nuestro Señor, porque ya morimos a la ley. Y morimos por medio de Jesucristo, por su sacrificio. Ya la ley no es nuestro Señor, no le debemos nada y ya no tenemos relación con la ley. La Biblia dice, entonces Pablo dice, con mucho gusto dice, con Cristo estoy justamente crucificado. ¿Esto es literal? ¿Pablo está hablando aquí literalmente? Pues no. Pablo dice, Él es mi representante. Cristo era nuestro representante allí. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Pablo le está dando un mensaje también a los judíos en ese momento y le está diciendo, no solamente aquí Pablo está hablando de una doctrina que es la unión del creyente con Cristo. Ciertamente Cristo es nuestro representante y somos uno con Él. Es como que si Él y yo seamos una sola persona. Todo lo que logra Cristo es mío. Y eso es verdad, es una doctrina bastante buena. Pero aparte de esto, si no nos perdemos el contexto, Pablo lo que está queriendo decirle es que yo no prefiero las obras de la ley. Yo prefiero a Cristo nada más. Porque ahora lo que ahora vivo no lo quiero vivir bajo la ley, sino por la fe en Jesucristo. Que es muchísimo mejor porque Él me ama demasiado tanto que se entregó por mí. Él pagó mis deudas. Y eso es lo que significa el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora lo que vivo en la carne, que es lo que en el tiempo de vida que me queda, no la quiero vivir bajo una ley que es imposible. ¿Cómo la quiere vivir Él? Lo que ahora vivo en la carne, yo lo quiero vivir bajo fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muchísimo mejor que la ley, ¿cierto? Ustedes que están aquí, ¿no es muchísimo mejor abrazar la fe en Cristo que las obras de la ley? Si ustedes se conocen, ustedes saben que no van a poder cumplir la ley y que son malos. Aquí no hay ninguna persona buena. Yo siempre le comento a ustedes que yo me gusta decirles, porque tú eres cristiano, muchos me ven joven y yo soy muy sociable. Me dice, pues tú eres cristiano, y yo le digo, porque precisamente soy malo, yo necesito de Dios. Si yo fuera bueno no fuera en la iglesia, yo necesito ser cristiano, por eso me llamo cristiano. Porque tengo fe en que hubo un hombre que murió por mis pecados. Y para mí eso tiene sentido. Cristo vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Si tú crees que puedes obtener salvación por medio de tus obras, no vengas a la iglesia. Para acá vienen son los enfermos, los que no tenemos oportunidad de entrar al cielo. Esa es la realidad. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, lo quiero vivir por medio de fe y no por tratar de cumplir unas obras. Hermano, esto es tan parecido hoy en día a muchas religiones y yo creo que nosotros también podemos equivocarnos mucho. Mira, hermano, cuando tú pecas, tú te puedes decir a ti mismo, ya no soy salvo, como que si la salvación dependiera de ti. Y no hablo de un libertinaje, porque yo creo que ustedes me pueden entender. Hablo de que el pecado está pago y que eres justificado no por ti, sino por lo que hizo Cristo. Y eso está completo. ¿Qué necesitas entonces? Arrepentirte y creer en Cristo. Por eso Pablo en el versículo 21 termina diciendo, no desecho la gracia de Dios, no desecho este regalo, no lo quiero poner a un lado. Pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Esa sería la conclusión. No quiero poner a un lado lo que Cristo me está regalando. Porque si yo soy justificado por medio de las obras, entonces Cristo murió en vano. Esa es la conclusión. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es bueno que ustedes se aprendan este versículo y cada vez que pequen se lo puedan decir. No quiero desechar la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es como si ustedes se dijeran, porque el pecado ¿qué va a hacer? Envenenarte la mente muchísimo, hermano. Y va a decir, no eres digno y no puedes ser salvo. Eso te lo va a decir la mente y Satanás también va a traer muchos argumentos. Tú no eres salvo. ¿Cómo puedes ser justo delante de Dios cuando te dice cristiano y pecas? Pues ustedes se pueden decir a ustedes mismos, pues es que no es por mis obras que soy salvo, porque si fuera por mis obras, entonces murió Cristo en vano. La justificación es por lo que Él hizo. Hay muchas cosas y conclusiones acerca de lo que Cristo hizo, y es que una dice, creo que es Martín Lutero, si me veo a mí, me veo imposible de salvar. Pero si veo a Cristo, veo imposible de perderme. Hay otro que tú mencionaste en tu bautizo, Juan, y es que a medida que vayan pasando los años, eso lo dijo Newton, ¿cierto? Lo que tú dijiste en tu bautizo, a medida que vayan pasando los años, dos cosas quiero saber. Que soy un pecador, pero Cristo es un excelente salvador. Si se siguen viendo ustedes mismos, hermanos, ustedes no van a ser salvos. Pero vean a Cristo. Si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. De esto se trata, o se fundamenta la iglesia, se fundamenta toda la doctrina, hermano, de lo que es la justificación. Somos justificados por Cristo. Tengo dos versículos aquí que me gustaría tratar para cerrar antes de dar una conclusión que los mismos comentaristas dicen, y es Colosenses 2 del 14 al 15.
Ya con esto estamos cerrando. Vamos a leerlo desde el 13, es mejor. Pablo siempre tenía en sus cartas presente lo que era la justificación por medio de la gracia. Vean lo que dice Pablo aquí. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, algo espiritual, aquí no es algo literal, algo espiritual. Y en la incircuncisión de vuestra carne, Él le dio vida juntamente con Él, perdonándole todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, la ley demandaba que tú tenías que morir. Pues Cristo la anula en su muerte, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los siguió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La ley se levantó. ¿Sabe cuál era el propósito de la ley? Según Pablo, encerrar a todo el hombre bajo culpabilidad. Ese era el propósito de la ley. Que el hombre se pudiera dar cuenta que está mal. Pero el propósito, Dios no creó la ley para que el hombre fuera salvo por medio de la ley. Su propósito era que el hombre pudiera ver que no puede ser salvo y que está mal. Entonces la ley demandaba algo, pero según Pablo dice que ahora Cristo clava esa acta de decreto o juicio en la cruz y ahora exhibe eso. No le debemos nada a la ley. Bienaventurado todo aquel quien Dios no culpa de pecado. Pablo, eso lo dijo el salmista David y Pablo lo rectifica en Romanos. Se siente bien no ser culpable de pecado. Se siente bien, hermano, de verdad. Para mí eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que a mí Dios no me culpe de pecado en Cristo Jesús. Y eso es la fe. Ahora sí termino. Estamos convencidos firmemente de que Pedro supo en su corazón y estaba contento por ello, que su hermano Pablo, su amado hermano Pablo, había rendido un servicio infinitamente valioso a la causa de la unidad de todos los creyentes en Cristo, a las demandas del amor cristiano y a la doctrina de la total suficiencia de Cristo para la salvación. Bernabé y muchos de los otros deben haber sentido lo mismo. Pablo les exhortó, y no fue fácil que un hermano te exhorte diciendo que tú estás mal, que te estás equivocando de doctrina. Pero un comentarista dice que es como que si hubiera un profundo silencio y que Pablo, mientras estaba explicando lo que es la justificación por la fe en Jesucristo, ver una sonrisa de Pedro y decirle a Pablo, Pablo, tienes razón, me estoy equivocando y estoy tratando de obedecer la ley en algo que es imposible. Y siento como que si Pedro le estuviera diciendo a Pablo, gracias por existir y gracias por volverme al camino, que es la justificación por Cristo. Un fuerte silencio reina en la sala. El Evangelio de la Gracia ha triunfado nuevamente. No debemos pensar que no solamente Cefas, sino que todos los verdaderos creyentes que momentáneamente estaban errados, porque en los versículos dice que muchos siguieron lo que estaba haciendo Pedro. Estaban como que tratando de obedecer y querían circuncidarse. Pero bueno, no, esto fue momentáneo. Erraban a seguir el mal ejemplo de Pedro. Estuvieron muy agradecidos por Pablo por darle la explicación de lo que era justificación por medio de la fe. Lo que hizo Pablo fue bastante bueno. Y como dice aquí el comentarista, el Evangelio y la justificación por medio de Cristo sigue triunfando. Y es algo que también tenemos que transmitir y perseverar como iglesia. Pues si Martín Lutero dijo que esta doctrina era importante, si Pedro, que tenía mucho conocimiento, mucho más que nosotros, que anduvo con Cristo, se desvió, también hay posibilidad de que nosotros nos desviemos. Y que tú, a medida que vayas creciendo como cristiano, también te puedas desviar. Entonces tenemos que estar atentos y no olvidarnos. Por eso les digo, es básico, pero no tenemos que olvidarnos de que somos justificados por Cristo. Y no creer de que por tus obras vas al cielo. Oremos, hermano. Señor, a pesar de que estaba muy nervioso, quiero darte gracias, mi Señor. Espero que esto haya quedado bastante claro. Soy bastante débil, pero en medio de todo, permite que lo que conocer bien la justificación pueda ser martillado en las mentes de mis hermanos, mi Señor, y que no se puedan apartar de esta doctrina, o que IBR Linares no nos podamos, no se aparte nunca de esta doctrina, de lo que es la justificación por medio de Cristo. Ayúdanos también a aferrarla, Señor, en nuestra mente y a no creer de que vamos a pisar el cielo por una obra de nosotros.
Antes bien creemos que el 100% lo haces tú, mi Señor. Y no queremos hacer vano el sacrificio de Cristo, pues si por la ley fuera la justicia, en vano murió Cristo. Ahora ayúdanos, mi Señor, a seguir creyendo en ti. Danos la fe necesaria, mi Señor, y ayuda a nuestra incredulidad. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.